Ismael El Mayo Zambada, el esquivo cerebro detrás del poderoso Cártel de Sinaloa. Nacido en la árida tierra de Sinaloa en el año del 48, Zambada emergió de humildes comienzos para convertirse en una figura legendaria del crimen organizado. Desde una edad temprana se vio inmerso en el mundo del narco, labrando su camino hacia la cima con astucia y determinación. A lo largo de décadas, su influencia creció exponencialmente, consolidándose como uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán. A su vez, conocido por su capacidad estratégica, Zambada ha eludido numerosos intentos de captura, desafiando a las autoridades con su habilidad para evadir a la justicia. Sin embargo, detrás de su fachada de discreción se esconde un mundo de violencia, corrupción y tragedia. Su nombre está vinculado a innumerables crímenes y tragedias que han dejado un rastro rojo y de destrucción a lo largo de décadas en México. Ismael Mario Zambada García nació el 1 de enero de 1948 en Sinaloa, en México. Desde temprana edad mostró interés y habilidad en el mundo del narco. Zambada se convirtió en un capo mexicano del narcotráfico, destacándose como el cofundador y actual líder máximo del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas a nivel internacional con sede en Sinaloa. Su incursión en el mundo del crimen organizado se gestó en la década de 1970 en una Sinaloa rural caracterizada por su geografía montañosa y una economía agrícola que proporcionaba un terreno fértil para el cultivo de sustancias ilegales tales como la hierbita de la felicidad, ya sabes cuál me refiero, y la amapola. A su vez, Ismael Zambada, partiendo desde los estratos más bajos, se sumergió en el cultivo de estos productos prohibidos, pero demostró rápidamente una destreza empresarial excepcional y una perspicacia estratégica que lo destacaba entre sus pares. Entonces, a medida que avanzaba en el mundo del crimen, diversificó sus operaciones hacia el tráfico de sustancias ilegales y forjó alianzas clave que lo catapultaron al seno del Cártel de Guadalajara, una organización delictiva pionera en la exportación masiva de sustancias hacia los Estados Unidos. El Cártel de Guadalajara, fundado en la década de 1970, fue una de las organizaciones criminales más influyentes en la historia del narco en México. Liderado inicialmente por Miguel Ángel Félix Gallardo, este grupo controlaba gran parte del tráfico de sustancias hacia Estados Unidos, especialmente el oro blanco y la hierbita de la felicidad. Ismael El Mayo Zambada, desde sus inicios en el mundo del crimen, desempeñó un papel importante dentro del grupo del cártel, estableciendo conexiones clave y contribuyendo al crecimiento y la expansión de la organización. Sin embargo, con el arresto de Félix Gallardo en el año del 89 y la posterior división del cártel, El Mayo continuó su ascenso en el panorama del narcotráfico mexicano, consolidando su posición como uno de los líderes más prominentes y respetados en el negocio de las sustancias. Tras el desmantelamiento del cártel, no solo mantuvo su relevancia, sino que emergió como una figura clave en el escenario del narcotráfico mexicano, en asociación con otras prominentes figuras del tráfico de sustancias ilegales como El Chapo. Zambada fue uno de los arquitectos detrás de la formación del Cártel de Sinaloa. Este nuevo grupo rápidamente se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas, como seguramente ya lo sabes, y prolíficas en la historia, consolidando aún más la influencia y el poder de Zambada en el mundo del crimen en México. Se dice que ha perfeccionado de hecho el arte de moverse discretamente y mantener un perfil bajo, lo que lo ha mantenido fuera de las cárceles y lejos del escrutinio mediático, enmarcando contraste con otros líderes del narco ávidos de poder y notoriedad. Sin embargo, aunque menos visible, como te digo, que sus contrapartes, Zambada es reconocido por las autoridades como un estratega consumado y un negociador astuto, cualidades que han sido fundamentales para su capacidad de liderar el Cártel de Sinaloa y mantener su influencia en el lucrativo negocio del narco. A lo largo de los años, el gobierno también de Estados Unidos ha incluido a Zambada en su lista de los más buscados, ofreciendo cuantiosas recompensas por información que conduzca a su captura. Sin embargo, se presume que cuenta con un amplio respaldo local y su habilidad para desaparecer ante los ojos de la ley, que ha dificultado en gran medida su detención, permitiendo que hasta el día de hoy El Mayo siga siendo uno de los pilares más elusivos y enigmáticos del narco mexicano.
La caída del Chapo y el ascenso al poder de Ismael El Mayo Zambada marcaron un momento crucial en la historia del narco mexicano. Tras décadas de liderazgo indiscutible en el cartel de Sinaloa, Guzmán finalmente fue capturado por las autoridades mexicanas en febrero del año 2014, tras una serie de operativos de alto riesgo. Su arresto dejó un vacío de poder en el cartel y desencadenó una lucha interna por el control. En medio de esta coyuntura, este personaje emergió como una figura dominante y estratégica dentro del cartel de Sinaloa. Como uno de los líderes más antiguos y respetados en el mundo del narco, Zambada aprovechó la oportunidad para consolidar su posición y expandir su influencia. Además, fue el artífice de la fuga más famosa de Guzmán en julio del año 2015, cuando el capo escapó de la prisión de máxima seguridad del altiplano a través de un túnel elaboradamente construido, lo que demostró la habilidad y la audacia de Zambada para maniobrar en el mundo criminal. La colaboración estratégica entre Zambada y Guzmán había sido una constante en la historia del cartel de Sinaloa, pero con la caída del último, Zambada asumió un papel protagónico en la dirección del cartel. Su liderazgo pragmático y su habilidad para tejer alianzas le permitieron mantener la cohesión dentro del grupo y continuar con las operaciones del tráfico de sustancias a gran escala. De esta manera, la caída del Chapo marcó el ascenso indiscutible del Mayo como uno de los líderes más influyentes y poderosos del mundo. Si bien el Mayo emergió como una figura central dentro del cartel, otros líderes y facciones buscaron llenar el vacío dejado por la ausencia de Guzmán. Esta división se acentuó aún más con la rivalidad entre los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, y otros miembros de alto rango del cartel como el Mayo Zambada. La competencia por el poder y los territorios estratégicos se intensificó, lo que llevó a una serie de enfrentamientos violentos entre las distintas facciones dentro del cartel. Estas batallas han alcanzado niveles críticos desde el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán en el año 2016. La situación se agravó también después de que Vicente Zambada, conocido como el Vicentillo, hijo del Mayo, testificara contra Guzmán Loera, lo que incrementó la tensión entre los grupos rivales. La rivalidad se intensificó aún más después también de la captura de Ovidio Guzmán durante el operativo conocido como el Culiacanazo, donde Zambada se negó a respaldar a los Chapitos para liberar al hijo de Guzmán. La confrontación llegó a su punto más álgido en junio del año 2021 con el asesinato de Morgan, un importante operador de Ismael Zambada, a manos de los Chapitos. Esta pérdida, por cierto, tuvo lugar en una zona entre Baja California y Sonora, donde se encontró un mensaje en el cuerpo de Morgan atribuido a los menores, una fracción de los Chapitos, declarando su lealtad y advertencia a otros posibles colaboradores del Mayo. Por otra parte, el 4 de abril del año 2010 marcó un momento trascendental en el periodismo mexicano con la publicación en el semanario Proceso número 1744 de una entrevista exclusiva realizada por el destacado periodista Julio Scherer García al poderoso líder del narcotráfico, Ismael El Mayo Zambada. En esta entrevista reveladora, Zambada aborda aspectos íntimos de su vida personal y expone su punto de vista sobre la guerra contra el narco en México, ofreciendo una perspectiva única desde el corazón mismo del mundo criminal organizado. La portada de esta edición histórica de Proceso captura el momento con una imagen simbólica, Zambada abrazando al periodista, un reflejo visual de la compleja relación entre el periodista y el narco, así como del compromiso del periodismo con la búsqueda incansable de la verdad en un contexto desafiante. Un día de febrero recibí en Proceso un mensaje que ofrecía datos claros acerca de una veracidad. Anunciaba que Ismael Zambada deseaba conversar conmigo. La nota daba cuenta del sitio, la hora y el día en que una persona me conduciría al refugio del capo. No agregaba una palabra, la persistente inquietud tenía que ver con el trabajo periodístico. Esto fue lo que relató el periodista en su artículo. Así que una mañana soleada, Scherer y su guía acompañante se aventuraron en una peculiar travesía de las calles de una ciudad mexicana. Abordaron varios taxis sucesivos, seguidos por un breve tramo a pie hasta llegar a una discreta residencia de 2 pisos. Esta casa, aparentemente común, se convirtió en el escenario de una historia extraordinaria.
Dentro de la vivienda descrita como modesta pero sólida, los viajeros se encontraron con una mezcla de comodidad pero a la vez abandono, muebles dispuestos para la recepción de visitantes, habitaciones desoladas y una cocina equipada solo con lo esencial. Mientras exploraban su entorno entonces mantuvieron la discreción y la cautela a la vez, evitando cualquier indicio que pudiera comprometer su misión. Ismael Zambada recibió a Julio con una mano extendida y unas palabras de bienvenida, mostrando un gesto de cortesía ante la presencia del reconocido periodista. En el entorno de una construcción rústica de 2 recámaras y 2 baños, Zambada y Julio compartieron ese momento mientras el periodista tomaba nota mental de los detalles del lugar. Lo esperaba para que almorzáramos juntos, me dijo Zambada y señaló la silla que ocuparía, ambos de frente. Me pedía que no fuera a decir que ya habíamos desayunado. Le pregunté al capo entonces por Vicentillo. Estas, como te das cuenta, son palabras del reportero, a lo que el capo responde: es mi primogénito, el primero de 5. Le digo mijo, también es mi compadre. Y acto seguido, Zambada continúa con la reseña personal de su familia. Tengo a mi esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto. Ellas, las 6, están aquí, en los ranchos, hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. A veces el cielo niega la lluvia. Para después de esto haber un silencio que el reportero aprovecha de la única manera que le fue posible. Y Vicente, por ahora no quiero hablar de él. No sé si está en Chicago o en Nueva York. Sé que estuvo en Matamoros. Pero a propósito de su hijo, le responde el periodista: ¿vive usted su extradición con remordimiento que lo destrocen en su amor de padre? A lo que el capo responde: hoy no voy a hablar de mi hijo, lo lloro. Entonces, entre las preguntas y respuestas, se empezó a desdibujar un cuadro complejo y fascinante del mundo clandestino del narco y la lucha por el poder en el corazón de México. Zambada, con su habilidad para esquivar las preguntas comprometedoras y su cautela palpable, revelaba fragmentos de su vida marcada por el miedo y la incertidumbre. A través de sus palabras, se entreveía la complejidad de su posición como uno de los capos más buscados del país, enfrentando constantemente la amenaza de la captura y la violencia desatada por la guerra entre las sustancias ilegales. Tras la captura y posterior extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a los Estados Unidos, Ismael Zambada García se ha convertido en uno de los capos más buscados tanto en México como en Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de $15 millones por información que conduzca a su captura o muerte. En México, la Procuraduría General de la República inició en el año 2018 una campaña similar ofreciendo una recompensa de $100 millones por información que permita aprender o a su vez neutralizar a Ismael El Mayo Zambada. Esta acción lo colocó junto con Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, como uno de los más buscados del país. La casa de Zambada refleja entonces la determinación de las autoridades mexicanas y estadounidenses por desmantelar las organizaciones criminales más poderosas y poner fin a la violencia asociada al narcotráfico en la región. Si te gustan este tipo de temas, ya sea de crímenes o de asesinos o cosas misteriosas también paranormales, todos los jueves a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, puedes escuchar nuestro nuevo podcast que hago con mi compañero Edson. Ahí lo encuentras en YouTube, en Facebook y, como te digo, en todas las plataformas de audio.